Hola a todos, hoy veremos un nuevo elemento de los circuitos eléctricos que se conoce como inductor o también es conocido como bobinas. Habíamos visto que, aparte de la fuente de poder, existen otros tipos de elementos, como son los resistores y los capacitores o condensadores. Ahora veremos un tercer elemento, el inductor. El resistor tiene una cierta resistencia que simbolizábamos con R. El condensador tiene una capacitancia que simbolizamos con la letra C. Ahora veremos que el inductor tiene una inductancia y ese es su símbolo. La inductancia se representa con la letra L ahora. Estos tres elementos son los más comunes en circuitos eléctricos. Vimos que la resistencia, por su lado, absorbía potencia eléctrica y la disipaba en forma de calor. Por otro lado, el condensador almacenaba energía en forma de campo eléctrico. Ahora veremos que los inductores también son elementos que almacenan energía, pero la almacenan en forma de campo magnético. Bien, finalmente veremos que la relación voltaje-corriente en las terminales del inductor tiene sus particularidades. Recordemos que en el resistor esta relación simplemente estaba dada por la ley de Ohm. V es igual a resistencia por corriente. En el condensador solamente existía corriente cuando existía alguna variación en el voltaje que aparecía ahí en el condensador. Veremos ahora que en los inductores solo existe voltaje cuando existe una variación en la corriente ahora. Bien, esta relación voltaje-corriente será analizado más en detalle en la próxima cápsula. Ahora nos vamos a enfocar en ver el principio de operación del inductor. Para ello vamos a ver electromagnetismo, vamos a ver lo que es el campo magnético, vamos a ver la construcción de un inductor y la forma en que almacena energía. Para ello primero tenemos que entender en qué consiste el campo magnético. El campo magnético, al igual que el campo eléctrico, es un efecto producido en el espacio. Tiene una forma también de campo vectorial y también puede realizar una fuerza, que esta vez es una fuerza magnética. El campo magnético puede ser producido por materiales conocidos como imanes permanentes o bien puede ser producido por cualquier conductor que conduzca una corriente, como vamos a ver ahora enseguida. Y finalmente puede ser producido por electroimanes, como veremos posteriormente. Comencemos por el caso del imán. Aquí en la figura tenemos un imán permanente. El imán permanente es un tipo de material que naturalmente produce un campo magnético. El campo magnético producido por este imán tiene la siguiente forma. A diferencia del campo eléctrico que era producido por cargas o cuerpos estáticos cargados y su dirección iba de un punto y se dirigía a otro en específico, el campo magnético en cambio sigue una trayectoria de bucle o trayectoria cerrada en loop, como se ve aquí en la imagen. Esas líneas en verde son el campo magnético. Por ejemplo, en este imán las líneas salen del norte del imán y se dirigen hacia el sur, pero después retornan hacia el norte de nuevo por el interior del material, de esta barra que es el imán permanente. Estas líneas de campo magnético entonces representan lo que es el flujo magnético. El flujo magnético lo simbolizamos por esta letra griega que se llama phi y se mide en la unidad del sistema internacional que son Webers. Notar que el flujo es más denso en la región interna del material, o bien cercana aquí a los polos, puesto que si tomamos aquí una superficie, por ejemplo, de una cierta área, ¿ya? Y la comparamos con una misma superficie acá, que atraviesan las líneas de flujo, vamos a ver que aquí, por ejemplo, en esa misma superficie, atraviesan una mayor cantidad de líneas de flujo magnético por unidad de superficie. El flujo magnético por área es la densidad entonces de flujo magnético, que se calcula como el flujo dividido área. Esa es la densidad y esa densidad se expresa con la letra V mayúscula y se mide en teslas. El tesla es equivalente a Webers partido metro cuadrado. Esto es importante, la densidad del campo magnético está directamente relacionado con la fuerza que puede ejercer un campo magnético. Mientras más denso es el campo magnético, mayor es su fuerza magnética. Y en las regiones de menor densidad, la fuerza es menor. Es por eso que en los experimentos, cuando nosotros acercábamos una parte metálica a el imán, cada vez que estaba más cerca de sus polos, la fuerza era mayor. Bien, aparte de los imanes permanentes, el campo magnético también puede ser producido por otro tipo de elementos, como dijimos que son los electroimanes. Pero antes del electroimán,
tenemos que decir que cualquier conductor que tenga alguna corriente produce un campo magnético. En 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted descubrió que la aguja de una brújula se desviaba si es que se le acercaba a un conductor que transportaba corriente. Esto se explica porque cualquier conductor que transporte una corriente puede producir un campo magnético, tal como muestra aquí la figura. Las líneas ahí en verde es el campo magnético, que enlaza ahí el conductor que transporta esa corriente que aparece en rojo con esa dirección. La dirección del campo magnético está determinada por la ley de la mano derecha. Si el pulgar se coloca en la dirección convencional, ojo, convencional de la corriente, entonces el resto de la mano indica la dirección del campo. Entonces, como conclusión, lo importante es señalar que siempre que exista una corriente por un conductor, habrá campo magnético. Entonces, si enrollamos un conductor en n vueltas, hemos construido una bobina o un inductor. Simplemente en eso consiste una bobina. Entonces, por ejemplo, si vemos el esquema y analizamos una de aquellas vueltas de la bobina como muestra acá, con la corriente en la dirección como señaliza ahí la flecha en rojo, cada una de estas vueltas producirá un flujo phi, cuya dirección está dada por la ley de la mano derecha. Si se suma el flujo phi que produce cada vuelta, se produce un flujo total n phi, donde n es el número de vueltas de la bobina. Dentro del núcleo de la bobina, entonces, se concentra la mayor parte del flujo, cuya dirección podemos determinar también con la ley de la mano derecha. En este caso, colocamos los dedos en la dirección de la corriente y el pulgar nos indicará hacia dónde está el flujo total n por phi producido en el núcleo de la bobina. De esta forma, se forma un efecto parecido al de un imán. Las líneas de flujo se concentran en el núcleo y en el exterior son más débiles. Existe un polo norte entonces y un polo sur, tal como en el caso del imán permanente. Sin embargo, aún no podemos conseguir una densidad de campo como la del imán, puesto a que el núcleo de la bobina es de aire. Existe mucha dispersión del flujo magnético. Por ende, si colocamos un material adecuado en el núcleo de la bobina, conseguiremos concentrar las líneas de flujo y obtener una mayor densidad. Convertiremos así a una simple bobina en un poderoso electroimán. Para comprender este efecto, primero tenemos que ver qué es la permeabilidad de los materiales. Recordemos que un dieléctrico es un material que facilita la producción de un campo eléctrico en su interior. Eso lo vimos cuando estudiamos los condensadores, ¿cierto? Bueno, existen materiales que facilitan la producción también del campo magnético en el interior de ellos. En otras palabras, se puede decir que son materiales que conducen el campo magnético. Se dice que estos materiales entonces tienen una alta permeabilidad. Por ejemplo, en la figura se muestra el campo magnético producido por un imán permanente. En su exterior se ha acercado aquí un material con una alta permeabilidad. Todos o la mayoría de las líneas ahí en la parte superior que seguirían su trayectoria normal por el aire, ahora se dirigen a través de este material. Es decir, estos materiales concentran el flujo magnético, obteniendo alta densidad de flujo. Entonces, estos materiales que tienen una alta permeabilidad se les conoce como materiales ferromagnéticos. Algunos de ellos son el hierro, el acero dulce, la ferrita, el cobalto y el níquel. La permeabilidad de un material se expresa en función de la permeabilidad del vacío, donde la permeabilidad del vacío es igual a 4pi por 10 elevado a menos 7 y se mide en Webers partido en amper por metro. Nótese que la permeabilidad del vacío se simboliza con la letra griega mu sub 0, mu sub 0. Entonces se utiliza la permeabilidad relativa para expresar cuántas veces la permeabilidad del aire es la permeabilidad del material. Es decir, para obtener la permeabilidad de un material específico, yo multiplico la permeabilidad relativa por la permeabilidad del aire. Entonces la permeabilidad relativa, en otras palabras, compara la permeabilidad del material con la permeabilidad del aire. Entonces, un inductor produce un flujo magnético concentrado principalmente en su núcleo, cuando por él pasa una corriente. Supongamos que la corriente que pasa por este inductor, por esta bobina, por el cobre, tiene la dirección que indica la flecha en rojo. Dijimos que cada vuelta produce un flujo y el flujo total es n por phi. Tenemos entonces un flujo magnético total, n por phi,
que está presente aquí en el material ferromagnético. Este material lo concentró y consiguió una alta densidad de flujo. Para relacionar el flujo magnético total con la corriente que lo produce, usamos la siguiente expresión. N por phi, que es el flujo, es igual a una constante L por la corriente que lo produce, la corriente que circula por ahí por el cobre. Entonces, el flujo magnético que va apareciendo es proporcional a la corriente. Y esa proporcionalidad la determina la constante esa L, que denominaremos inductancia. La inductancia, entonces, es una característica constructiva del inductor y está definida como sigue. La inductancia se simboliza con la letra L, entonces, y se mide en henrys. La unidad henrys es la unidad en el sistema internacional y se simboliza con la letra H. La definición de la inductancia es la que está aquí en el recuadro. La inductancia, entonces, es igual a la permeabilidad del núcleo del inductor multiplicado por el número de vueltas al cuadrado que tenga esa bobina, por el área transversal del núcleo es esta, partido por el largo de la bobina. El área A, entonces, es igual al área transversal, como se muestra aquí. El largo es el largo total ahí de la bobina y N es el número de vueltas. Ahora, nótese la semejanza entre esta expresión para el flujo magnético con la expresión de la carga acumulada en un condensador. Para la carga acumulada en un condensador, asociábamos la carga que se almacenaba en las placas con el voltaje que iba apareciendo gradualmente en los terminales del condensador, mediante la constante de capacitancia. Ahora, en el caso del inductor, aparecerá una corriente gradualmente que irá almacenando flujo magnético en el núcleo, es decir, almacena energía en forma de campo magnético. Recuerde también que en el condensador, como consecuencia de la acumulación de carga, aparecía una corriente. Ahora en la bobina, como consecuencia de la creación de este campo magnético, de este NFi, campo magnético total, aparecerá un voltaje en los terminales, pero solamente en la fase en que la bobina se encuentra cargándose con el flujo o bien cuando se encuentra descargando el flujo magnético. Esto quedará perfectamente definido mediante una importante ley conocida como la ley de Faraday-Lenz, que veremos en nuestro próximo video. Ejercicio. Una bobina de 8 centímetros de largo tiene un núcleo ferromagnético de permeabilidad relativa de 1800 y un radio de 4 centímetros. Si la bobina tiene 60 vueltas y por ella pasa una corriente de 6 amperes, calcule A, la inductancia de la bobina, B, el flujo magnético en el núcleo, la densidad de flujo magnético V en el núcleo. Entonces, estos son los datos. Largo 8, permeabilidad relativa 1800, radio 4 centímetros, número de vueltas 60 y la corriente de 6 amperes. Tenemos entonces lo siguiente. La inductancia es igual a la permeabilidad del núcleo por número de vueltas cuadrado por el área transversal de la bobina partido el largo. Eso sería igual a la siguiente expresión donde expresamos el área del núcleo, el área transversal, como el área del círculo, ¿cierto? Pi r cuadrado. Reemplazamos y tenemos lo siguiente. Hemos convertido tanto el radio como el largo de centímetros a metros y hemos aplicado en la expresión de aquí arriba y eso nos resulta que la inductancia es igual a 0.51 Henry. Letra B, el flujo magnético phi en el núcleo. En realidad tenemos que encontrar Nφ, que es el total, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar Nφ, que es igual a la inductancia por la corriente que pasa a él. Como vimos, esta es la expresión principal aquí en el almacenamiento de energía en el inductor. Por lo tanto, el flujo total Nφ en el inductor, en el núcleo, es igual a la inductancia de nuestra bobina por la corriente, 6.0 amperes. Y eso es igual a 3.06 Webers. En eso se mide el flujo. Webers por vuelta, ¿ya? Este es nuestro flujo total concatenado en la bobina. Si queremos encontrar el flujo por vuelta, bueno, simplemente dividimos esta expresión 3.06 por
60 y tenemos el flujo por vuelta. La letra C nos piden la densidad del flujo magnético V en el núcleo. Densidad ahí del flujo total, ¿cierto? Sabíamos que era flujo dividido en área. Esa es la densidad. Eso nos resulta en 3.06 Weber, ¿cierto? De flujo, Weber vuelta partido en el área. Convirtiendo ahí a metros. Y nos resulta que la densidad de flujo es igual a 609 teslas. Eso sería todo. En la próxima cápsula vamos a ver ley de Faraday y transitorios en circuitos RL. Hasta la próxima.